ustedes un tema que el Señor ha ido hablando a mi vida desde mucho tiempo, pero hoy quiero compartirlo con ustedes y quiero hablarte bajo este título: cuando pierdes lo único que tienes. Cuando pierdes lo único que tienes. Realmente es bien difícil enfrentar la vida, y muchas personas han expresado de una u otra manera y han declarado: acabo de perder lo único que me quedaba, lo único que tenía. Hoy quiero hablarte bajo este lema, bajo este título: cuando pierdes lo único que tienes. Padre, pido tu guianza y tu dirección, tu ayuda, tu cuidado. Pido, Señor, que tu palabra pueda fluir con toda libertad y que podamos, Dios, expresar lo que tú has puesto en mi corazón. Tú nos conoces y conoces nuestras necesidades, y tu palabra nunca regresa a ti vacía, sino hace la obra para la cual tú la envías. Ruego, Dios, que hoy tú cumplas esta promesa. En el nombre de Jesús, trae bendición a todos los que nos van a oír y ver o escuchar de una u otra forma. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero llevarles, hermanos, al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Si usted tiene la Biblia en el libro, por favor, abra su libro, la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Si lo tiene en un soporte digital, ábralo y permanezca en él. Realmente es algo sugerente cuando nosotros valoramos este pensamiento: cuando pierdes lo único que tienes. Tal vez no todos los que estamos aquí en esta tarde, bajo este techo, en este santuario, tal vez no todos hemos tenido la sensación de perder lo único que se tiene. Pero en el mundo hay mucha gente que lamenta haber perdido lo único que tenían, que provoca llanto, lágrimas, soledad, angustia, desesperación. Han perdido un carro, han perdido una casa, un hijo, una hija, un amigo, una mascota, un familiar, una motivación por la cual luchar e invertir. El otro día le ministraba a alguien por teléfono y me decía: la motivación por la cual yo luchaba y por la cual invertía ya no está. No me siento ni motivada para seguir peleando. Y hay mucha gente en este mundo así, de esa manera. Y hoy quiero hablarte de alguien que tuvo la amarga experiencia de perder lo único que tenía, lo único que le quedaba. En el Evangelio según San Lucas, como le he dicho, encontramos esta historia. Lucas es el único evangelista que nos cuenta esta historia. Tal vez en la investigación que hizo acerca de la vida y ministerio de Jesús, encontró esta historia digna de significar y la dejó plasmada en su Evangelio. No lo encontramos ni en Mateo, ni tampoco en Marcos, ni en Juan. Él es el único que relata este hecho histórico en la vida pública de Jesús. Después de haber tenido aquel encuentro, después de haber tenido aquel momento en el que es impactado por la fe de aquel centurión que solicita que por favor hiciera un milagro en su siervo que está enfermo, y aquel centurión declara aquella palabra: no tienes necesidad de que vengas a mi casa, di la palabra y mi siervo será sano. Después de aquel momento en el que Jesús es impactado por la fe de aquel gentil, ocurre este hecho histórico del que Lucas nos está haciendo referencia. Note usted cómo comienza Lucas contando esta historia. Aconteció después que él, para referirse a Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos
y una gran multitud. Jesús sale de Capernaum y se dirige a la ciudad de Naín. Naín estaba como a 40 kilómetros de Capernaum, es decir, unas 25 millas de distancia. Este era un pueblito que estaba ubicado entre Endor y Sunem. Sunem había sido el lugar donde Eliseo había resucitado al hijo de la viuda de la Sunamita, aquella mujer también que pasó por una situación terrible al morir su único hijo. Naín pertenecía a la tribu de Isaacar y esta palabra significa bello o hermoso. Era un pequeño pueblo de la región de Galilea. Y es interesante cómo nosotros observamos en este versículo que Lucas nos está haciendo la historia que a Jesús le acompañaban muchos de sus discípulos y le acompañaba una gran multitud. Y a mí me llamó la atención cómo Lucas hace una distinción entre los discípulos, muchos discípulos, y una gran multitud. Creo que aquí Lucas no quiere significar que había gente que se había comprometido con Jesús. Tal vez gente agradecida que había sido sanada o de alguna manera habían visto algún milagro y por lo tanto en agradecimiento ya seguían a Jesús, o otros quizás que le habían aceptado como el Mesías, el Cristo de Dios, y se habían convertido en sus discípulos. Pero dice él, además de esos discípulos, iba una gran multitud, tal vez gente expectantes que querían ver lo que Jesús hacía o escucharle porque eran impresionados por su enseñanza. Lo cierto es que una tremenda comitiva iba de un pueblo a otro siguiendo a Jesús. Era el hombre del momento, era el hombre de la popularidad y por lo tanto iba mucha gente siguiendo a Jesús. Salieron de Capernaum y llegaron a Naín, entrando a esta ciudad. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice Lucas que entrando Jesús a la ciudad, llegando a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. ¿Qué escenario? ¿Qué escenario se había formado en aquel momento? Mucha gente seguía a Jesús y mucha gente seguían a la viuda que iba a enterrar a su único hijo. Entrando Jesús a la ciudad de Naín, no era un entierro común en el sentido de que Lucas describe que era una madre que perdía lo único que tenía. Perdía a su único hijo. Y para más, esta madre era viuda. Y mucha gente de la ciudad se identificó con el dolor, el quebranto, la situación que estaba atravesando aquella madre. Y haciendo honor a las costumbres judaicas en el asunto del entierro, se sumaron a aquel cortejo fúnebre. Y saliendo de la ciudad, iban a darle sepultura a aquel joven que no sabemos cuántos años tendría. Esta mujer había perdido a su marido, no sabemos cuánto tiempo llevaba de viuda. Para aquel tiempo las viudas figuraban, según la historia de los judíos, en la lista de los más pobres de la sociedad, junto a los huérfanos y a las extranjeras, a tal punto que el apóstol Pablo tiene cuidado de cuando escribe sus cartas hablar acerca de la atención que se le debería de dar a las viudas y de verdad apoyarlas en sus necesidades, de tal forma que estamos frente a una familia en crisis, una familia pobre, una familia necesitada de una pequeña ciudad de Galilea. Y para hacer más patético el cuadro, se suma ahora el dolor más intenso. Su único hijo muere, pierde lo único que tenía. Qué tremenda situación. Un hijo con una vida por delante, un joven con un futuro, un joven con retos, un joven con sueños, un joven
que tenía esperanza de desarrollarse en la vida. Un joven que era el sustento, era el gozo, la alegría, la esperanza de una madre que se había quedado desprovista. Tal vez era el que ya estaba sosteniendo y trayendo recursos para que su madre no pasara necesidad. Y aquel joven muere. Lucas no nos dice la razón por la que murió, pero lo cierto es que nos relata este momento de dolor y de sufrimiento con esta expresión: hijo único de su madre, la cual era viuda. Y es interesante, hermanos, y yo quisiera que nosotros nos identificáramos y empatizáramos con el momento que nos está relatando Lucas, porque hay 4 cosas interesantes por las que esta mujer está atravesando. De hecho, de ser mujer, era marginada en la cultura. Ya de ser mujer, a eso se le sumó que era viuda, y se consideraba que la viudez era como una desgracia, y eran marginadas y muchas veces hasta saqueadas por personas sinvergüenzas. Y para colmo de eso, pierde a su hijo. Y para sumar más situación a esta mujer, era Galilea. Mujer, viuda, madre que muere, que se pierde su hijo, y para colmo la región donde vivía, en la región de Galilea, y los galileos eran marginados, gente del vulgo, gente sin cultura, judíos que no eran tomados en cuenta, como usted puede leer en Hechos capítulo 4. De tal forma que a esta mujer se le sumó todo. Y mientras yo pensaba y valoraba y miraba esta historia, aquella mujer pudo haber dicho, como tal vez usted ahora está pensando: todas las desgracias me vienen juntas. ¿Es cierto o no? Todo me viene junto. Parece que es un paquete que me han entregado. Todo viene junto. Me quedo viuda y para colmo mi hijo muere. ¿Qué más me puede suceder? Y mientras yo pensaba y valoraba esta historia, hermanos, y es la razón por la que me había impulsado a hablarle de este tema, cuando pierdes lo único que tienes. Hoy es común oír, perdí mi empleo, golpearon mi auto, el seguro no me lo quiere pagar, perdí el amor de mi vida, ¿qué más me espera? Y si es un cristiano semicarnal, dice: ya lo único que me falta es que el Señor me lleve para salir de esto. Es cierto. Encuentras otro con una crisis de veras fuerte. Murió mi madre, me diagnosticaron cáncer, mi hijo perdió la universidad, y para sumar más, hasta está en la droga. ¿Qué más me espera? Así hay mucha gente en este tiempo. Así hay mucha gente herida, maltratada, angustiada, desesperada, sin una puerta de escape ni dónde recurrir. Esto me hizo pensar un poquito en la historia y me llevó a un momento histórico del Antiguo Testamento. Si José lo entrevistáramos hoy, si a José el patriarca lo traeríamos hoy, José casi como que nos diría algo similar: mis hermanos me quisieron matar, después me vendieron como esclavo, para colmo la mujer de mi jefe en Egipto se quiso acostar conmigo, y sin tenerla ni deberla fui a parar a una cárcel. ¿Qué más me queda? ¿Qué he hecho para merecer todo esto? Hay mucha gente así, hermanos, pasando por momentos difíciles, angustiosos, que es como una cadena de cosas que ocurren, que suceden y que perturban la mente. Y quiero decirle aún más, que desafortunadamente hacen mover a la gente de su fe y de su confianza en Dios. Y es bueno saber, y es la razón por la que quiero hablarte de esto, es bueno saber que Dios no se deleita en nuestro sufrimiento. Te lo vuelvo a repetir: Dios no se deleita en nuestro sufrimiento, sino en nuestro desarrollo. Dios no se place en vernos sufrir, Dios disfruta el vernos crecer. Dios no se ríe cuando pasamos por momentos de crisis, Dios se alegra cuando maduramos en nuestro carácter cristiano y crecemos en nuestra fe. Dios lo propicia todo para nuestro bienestar.
De tal manera, hermanos, que no debemos ver nuestras adversidades como obstáculos que interrumpen el curso de nuestra vida, sino más bien deberíamos verlo como una preparación para saber vivir la vida, enfrentar problemas y ayudar a otros en necesidad. Dios usará cada tribulación de la vida para lo mejor. Yo sé que usted dirá, pastor, eso qué lindo se oye. Pero si usted supiera por lo que yo estoy pasando. Eso es porque tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Todos pasamos por momentos de apretura, de desánimo, de desilusión, de enfermedad, conflictos en el matrimonio, situaciones financieras. Pero hay que saber superar porque hay que seguir viviendo. Gloria a Dios. Un amor que se fue, ya vendrá otro. Mire, hermano, si hay alguien que puede hablarnos de esto es el apóstol Pablo. Cuando yo miro la vida del apóstol Pablo, casi como que es paralela a la vida de José. Un hombre a quien Dios le llama en el camino a Damasco, tiene una experiencia singular en su conversión. Un perseguidor acérrimo de la iglesia tiene un encuentro personal con Jesucristo, se convierte y Dios le da una promesa. El Señor le da una promesa: vas a ir delante de reyes y gente importante y vas a hablar de mí. Cualquiera que escucha esta promesa dice: wow, todo va a salir viento en popa y a toda vela, porque si el Señor me va a usar de esa manera, Él va a derrotar todos mis enemigos. Llega Filipo y lo azotan, lo meten en la cárcel, naufragio, lo desprecian, lo condenan injustamente, es hasta aborrecido por los de su propia nación, los judíos, y para colmo muchas de las iglesias que funda, incluyendo a los corintios, hasta menoscaban su ministerio. Y este hombre, cuando escribe su carta a los romanos, con toda la experiencia vivida, él expresa esta verdad que nosotros queremos proyectar hoy y que tú la conoces. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Aun cuando no entendemos los momentos difíciles por los que pasamos, hermanos, pero si amamos a Dios, la Biblia asegura que Dios todo lo prepara para el bien de sus hijos. Aleluya, Dios lo prepara. Hoy no lo entendemos, pero mañana lo entenderemos. Hoy no lo comprendemos, pero mañana lo sabremos. Dios tiene una hora y Dios tiene un después, pero Dios no deja de trabajar con nosotros porque somos sus hijos amados. Pedro no se dejó lavar los pies en aquel acto de humildad que Jesús le estaba dando a sus discípulos, en aquel momento en el que Él le ilustra la verdadera humildad. Y Jesús tuvo que decirle: lo que tú no entiendes ahora lo vas a entender después. Es mejor que te dejes lavar los pies para que participes de todo lo que yo tengo para ti. Hoy no entendemos por momentos difíciles que estamos pasando, pero el Señor tiene una hora y tiene un después. Pero lo prepara para el bien de los que le aman. Dan gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Claramente que en este curso, en este momento histórico, en este momento de la historia, en el que estamos, ¿quién va a creer que Dios tiene algún propósito de que aquella mujer viuda perdiera a su hijo? Porque con una mente finita no podemos comprender la infinitud de Dios. ¿Decimos amén? Y cuenta Lucas que aquella viuda iba acompañada de mucha gente. Pero muchas de esas personas, o de esa gente que le acompañaba, todos se irían a sus casas y labores, y aquella mujer se quedaría sola con su dolor y su angustia. Según las costumbres judías, 30 días de llanto y clamor, llorando por el que se había ido. Quedaría abandonada, sin dinero ni amigos, confrontando una dolorosa realidad. Había perdido lo único que tenía. Y qué difícil, hermanos, es enfrentar la soledad. Qué difícil es enfrentar
Cuando nos sentimos solos, qué difícil es llenar un vacío, qué difícil es superar el olvido, qué difícil es combatir el miedo. Y la tendencia del ser humano es a deprimirse, a hundirse en esos pensamientos de soledad y olvido, de depresión y estrés, y creer que ya todo está perdido y que no hay nada más que hacer. Pero hay un rayo de esperanza cuando miramos a Dios y Dios nos dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Los cristianos debemos poner todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios, pues el Señor tiene cuidado de nosotros. Alguien dijo una gran verdad, una verdad extraordinaria: conocemos el cuidado de Dios no fuera de las pruebas, sino en medio de las pruebas. Iba aquel cortejo fúnebre, y dice Lucas en el capítulo 7, versículo 13: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Aquí hay algo interesante que a mí me llamó la atención mientras escudriñaba la Escritura. Jesús no llegaba a la ciudad por casualidad o coincidencia. Yo quiero acotar esta verdad. Jesús no estaba llegando a Naín por casualidad. ¡Wow! Se encontró con aquel cortejo fúnebre. Él ni sabía. No, Jesús se movía en el tiempo de Dios. Todo ocurre en el tiempo de Dios. Al Señor nada le toma por sorpresa. Aleluya. En el Oriente, los entierros se efectuaban poco tiempo después de que la persona moría. Usualmente lo enterraban el mismo día. Así que estaría Jesús, de acuerdo a este cálculo, llegando al atardecer a la ciudad de Naín. Cuando salía aquel entierro, aquella mujer iba delante, los familiares detrás y el resto de la multitud atrás. Un grupo de plañideras, mujeres profesionales que se les pagaba para que lloraran y lamentaran, iban tocando címbalos e instrumentos. Era la despedida de alguien que había terminado y que iba a ser recibido en moradas eternas. Por lo tanto, esa era la costumbre del entierro judío. Y dentro de esa multitud iban todas estas personas. Cuando Jesús se encuentra con ellos, aprendo, hermanos, una vez más, que el Señor llega justo a tiempo. Amén. Justo a tiempo. Dice Lucas que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Aleluya, bendito Dios. No era muy difícil de distinguir la madre. Iba al frente llorando, quejándose, lamentándose. Imagínese usted, había perdido lo único que tenía. Y a Jesús se le conmovió el corazón al ver el dolor y el sufrimiento de aquella madre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. He estado en servicios fúnebres donde el dolor de la familia conmueve a uno. ¿Es cierto o no? He estado en lugares donde el dolor de la familia ante la pérdida física de un ser querido es algo tan palpable, hermanos, que uno se identifica y empatiza con la situación. Cuando Jesús vio a aquella mujer, mire, cuando Jesús la vio, se compadeció de ella. Aleluya, gloria a Dios. Se conmovió el corazón al ver el dolor y el sufrimiento de aquella mujer, porque veía más allá que la pérdida física de su hijo. Veía toda la angustia, todo el dolor, toda la desesperación, el desamparo, el menosprecio, la marginación. Jesús veía a una mujer desprovista de cuidado y por favor tuvo compasión de ella. Gloria a Dios. Los evangelios citan muchísimas veces cuando Jesús tuvo compasión de las multitudes. ¿Recuerdan ustedes? En varios pasajes de la Escritura nosotros vemos al Señor compadeciéndose de la gente. Y hay algo interesante, hermanos, que aprendemos de la vida de Jesús. Y es que la compasión nos permite ver a los demás como Dios los ve. La compasión me permite ver a la gente como Dios las ve.
Y esto impactó mi vida y ha impactado mi vida. Porque yo no puedo mirar a la cajera de Walmart como una simple sirvienta en una cadena de comercio. Yo tengo como cristiano ver a esa mujer como Dios la ve. Tengo que ver a mi manager como Dios lo ve. Tengo que ver a los obreros como Dios los ve. Tengo que ver a mis hermanos como Dios los ve. Tengo que ver a mi familia como Dios los ve. Yo tengo que ver a la gente como Dios los ve, porque tiene que moverme la compasión de Dios que debe estar en mi vida y reflejada en mi andar cristiano. Cuando somos compasivos, esa virtud nos da la posibilidad de amar, perdonar, entender y tolerar. Y no ser insensibles e intransigentes, sino ser compasivos como lo fue el Señor. Amén. Creo que la compasión es la habilidad espiritual de poner bajo de nuestra piel el dolor de los demás. Y qué pena que Jesús, cuando está hablando de la característica de los hombres de los últimos tiempos, dice que el amor de muchos se iba a enfriar, a fixar, a congelar. Dios nos libre. Los filósofos de la antigüedad, hermanos, especialmente los estoicos, creían que una de las características principales de Dios, o que la característica principal de Dios era la apatía, la incapacidad para sentir. En otras palabras, los estoicos creían que Dios era un Dios insensible. Sin embargo, en esta historia que nosotros estamos leyendo y en otras muchas más que encontramos en los evangelios, Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios, se conmovió a ver la condición de aquella pobre mujer. Y quiero decirle, hermanos, y presten atención a esto que les voy a decir. Hoy es muy común creer en un Dios impersonal, quien es semejante a un principio de vida al cual se le llama naturaleza. Eso es panteísmo en el orden teológico y tenemos que tener cuidado con esa falsa doctrina. La nueva era, que es una de las corrientes teológicas del momento, diviniza la energía, diciendo que el universo entero y todos sus integrantes, especialmente la Tierra, son energía y que esta es divina. Cuidado, hermano, con expresiones que son de la nueva era y están popularizadas en la televisión y en los escritos. No hay una energía, no, yo no siento energía, yo lo que siento es el mover del Espíritu Santo. Es un Dios personal. Mi Dios no es una energía, mi Dios no es naturaleza, mi Dios no es una fuerza activa, mi Dios es un Dios personal, que me oye, que me escucha, que conversa conmigo, que tiene conmigo una relación personal. Cuidado, hermanos, porque eso está en los programas de la televisión. El miércoles hablaba con el grupo que estamos estudiando teología y les hablaba de este tema. Esa es una de las naturalezas, una de las características del Señor. Una de su naturaleza es que es un Dios personal. Esa teoría de los testigos de Jehová de que el Espíritu Santo es una fuerza activa y que Dios es creado y que Jesús es creado, tenga cuidado, porque se ha ido filtrando en ciertos círculos y nosotros creemos en el trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un Dios personal. Un Dios personal, trascendente, el cual se mantiene aparte del universo como su creador, que lo controla todo, soberano, omnipotente, omnipresente, pero al mismo tiempo ese Dios trascendente es un Dios inmanente que reside dentro de su creación, preservándola, cuidándola como su Padre Celestial y revelándose a sus criaturas como el Dios Todopoderoso. No, hermano, cuidado. Que una energía, ¿qué energía? Es el Espíritu de Dios el que fluye a través de nuestras vidas. Cuidado con eso, hermanos. Que el Señor renueva nuestra fuerza. Amén. Que el Señor nos da fuerza. Amén. Que el Señor revitaliza. Amén. La Biblia asegura que como el Padre se compadece de los hijos, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
utiliza David en este salmo. Como los padres se compadecen de los hijos. Claro, está hablando de padres compasivos. Entre paréntesis. Yo espero que todos los que estén aquí sean compasivos. Y ya usted sabe la característica de lo que es compasivo. Así como los padres se compadecen de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En otras palabras, David nos está presentando un Dios personal, amoroso, eterno, interesado en mantener una relación. Dan gloria a Dios por esto. Aleluya. Nosotros somos frágiles, débiles, nos descarriamos, cometemos errores, pero Dios cuida de nosotros y su compasión y preocupación por nosotros es eterna. Ahora, hermanos, quiero detenerme, regresar a la historia y ver que Jesús consuela a la mujer diciéndole literalmente: no llores. No fue un cumplido, porque muchas veces nosotros llegamos a la funeraria y le decimos: estamos compartiendo tu dolor. Y es verdad que lo estamos haciendo, pero cuando Jesús le dice a la mujer: no llores, es una expresión literal. No llores. Estas palabras, imagínense, que brotan del corazón compasivo de Cristo, deben haber traído consuelo y esperanza a aquella madre desconsolada, porque de alguna manera tuvieron que haber oído de Jesús. Claro que nadie abogó por ella para que Jesús hiciera un milagro. Y cuando pienso en esta expresión de Cristo: no llores, era como si Jesús le estuviera diciendo a la mujer: no llores porque todo va a cambiar. No llores porque este cuadro lóbrego y triste, angustioso, va a ser transformado en un cuadro de gozo y alegría. No llores porque el dador de la vida está aquí para vencer la muerte, que te llevó lo único que tenía, pero yo he venido para darle vida. No llores porque esto va a ser cambiado y transformado. No llores por un hijo difunto, porque pronto lo recibirás vivo de nuevo. Aleluya. Y esto me consuela saber que, como cantábamos, el Señor sigue interesado en consolar nuestros corazones afligidos. Amén, hermanos. Aleluya. Vivimos en un mundo que desafortunadamente se va hundiendo cada vez más en la insensibilidad, pero qué bueno es saber que Dios no cambia. El Señor sigue diciendo sobre tu enfermedad, el Señor sigue diciendo sobre tu problema de familia, el Señor sigue diciendo sobre tus problemas de crisis espirituales y financieros. El Señor te sigue diciendo: no llores. No llores. Aprendamos a descansar en el Señor. Dice Lucas, que está relatando la historia, y acercándose, porque no solo se quedó ahí: no llores, y le dio la espalda y se fue. No, le dijo: no llores. Y acto seguido, dice Lucas, y acercándose, ¿qué hizo, hermanos? Tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús le dijo al joven que estaba muerto: joven, a ti te digo, levántate. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. De acuerdo a la costumbre judía, había varias formas de que se llevaba o se transportaba el muerto hasta el lugar de su entierro, el cadáver. Generalmente el cadáver era envuelto en sudarios, era la costumbre judía, y puesto en una estructura plana, semejante a una camilla, e iba llevado por 4 personas que se iban turnando en el traslado desde la casa hasta el lugar del entierro. Tras todo aquello que yo le decía que iba sucediendo como una lamentación, y Cristo se acercó al cortejo fúnebre y tocó el féretro. Aleluya. Como les decía, hermanos, nadie le dijo a Jesús: haz algo por esta mujer. Haz algo. Recuerden ustedes que los ancianos le dijeron a Jesús: haz algo por este centurión porque nos construyó una sinagoga.
¿Recuerdan? Sin embargo, nadie le dijo a Jesús, haz algo por esta mujer. No, hermanos, en lo absoluto. Fue su propia iniciativa. Fue movido por su compasión. Al mirar el corazón de aquella mujer, al mirar la angustia de aquella mujer, muchos de los milagros que hizo Jesús no solo fue para demostrar su divinidad, sino porque fue movido por compasión. Y este es uno de estos milagros. Movido por compasión, toma la iniciativa. Jesús tocó el féretro y no temió a la peor de todas las contaminaciones, que era el contacto con un muerto. Podía ser declarado un día inmundo o 7 días inmundo, pero a él no le importó. Él mostró su autoridad sobre la ley. Prefirió ayudar a la viuda antes que mantenerse ceremonialmente impuro. A él no le importó la necesidad de aquella mujer que estaba por encima de cumplir una regulación legal. Aleluya. Y usted sabe, hermanos, esta es una ilustración de lo que Jesús hace cuando nos salva. Porque dice la Biblia que estábamos muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. ¿Qué hemos hecho para alcanzar la salvación? Nada, como aquel joven no hizo nada. Jesús voluntariamente se acercó. Jesús voluntariamente ofreció su vida. Jesús voluntariamente fue a la cruz del Calvario y nos sustituyó. Jesús voluntariamente entregó su vida para salvación de nuestras almas. Y hoy, a través de la fe en ese sacrificio, somos salvos. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y hemos sellado con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. El Señor se acercó. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué expresión más linda. Aleluya. El Señor nos dio una tremenda lección. Una tremenda lección de vida, hermanos y amigos. Cuando queremos bendecir a alguien, tenemos que asumir riesgos y desafíos que a veces rompen los patrones religiosos establecidos. Aleluya. Sí, cuando nos interesamos sinceramente por la gente en forma general, es que el Evangelio encuentra espacios naturales y no nos limitamos sino a hacer lo que Dios nos está impulsando a hacer para agradarle a Él, que es a quien realmente tenemos que agradar. Dice Lucas que cuando Jesús tocó el féretro, se detuvo el cortejo fúnebre y le dijo al joven: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Sabe que leí un comentario interesante? Cuando cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, Él dijo: Lázaro, ven fuera. Alguien dice que si Jesús no hubiera dicho Lázaro, muchos muertos se hubieran resucitado. Pero Él dijo: Lázaro, ven fuera. Y note usted cómo le habla al que está muerto: joven, a ti te digo, levántate. Gloria a Dios. El Señor, hermano, habla de forma particular con cada uno de nosotros. Su poder, aleluya, está revelado. ¡Padre Santo Dios! Gloria sea su nombre. ¿Quién lo limita, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense, la resurrección de este joven impactó a la multitud. Recuerden, yo sé que usted tiene en su mente dos confrontaciones de multitud. La multitud que venía celebrando con Jesús, es verdad, pero venía otra multitud llorando por la pérdida del único hijo de una viuda. Frente a esas dos multitudes, este joven se pone en pie. ¿Se da cuenta cómo Jesús lo hace todo de forma intencional y con propósitos definidos? ¿Se da cuenta cómo Jesús no pierde tiempo? ¿Se da cuenta, hermanos, cómo el Señor es un Dios intencional? Delante de toda aquella multitud fue aquel milagro. Y dice Lucas que está relatando este momento, y todos tuvieron miedo. Note que este todo se está incluyendo los que venían con Jesús y los que iban con la viuda a enterrar a su hijo. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo:
Y era más que un profeta, era el Hijo de Dios. Era más que un profeta, era Dios mismo en la tierra. Era más que un profeta, el dador de la vida, que venció la muerte y que está esperando llevarse a su iglesia a reinar con él. Oh, gloria sea su nombre. Aleluya. Bendito Dios. Pero a mí me llama la atención y me gustan los detalles muchas veces de los pasajes. Tal vez usted se ha dado cuenta de eso. Algo significativo de esta historia es el final del versículo 15. A ver, Daisy, puedes ir atrás. El final del versículo 15, cuando dice Lucas, y lo dio a su madre. Este final es interesante, porque Jesús no solo obró el milagro de la resurrección, sino que restauró social y espiritualmente a la mujer. ¿A quién le dio el Señor la esperanza? A la madre, no al que estaba muerto. ¿A quién iba a consolar el Señor? A la madre, no al que estaba muerto. De tal forma que todo lo que Dios hace, y vuelvo a reiterar esta verdad, lo hace intencionalmente. Gloria a Dios. Lo devolvió a la madre. Aleluya. Gloria al Señor. En un acto de humanidad y de misericordia. El joven era el único patrimonio de esta mujer. La muerte había arrebatado lo único que tenía, pero Jesús, el dador de la vida, se lo devolvía. Gloria a Dios. Hubo una confrontación entre el autor de la vida y la muerte, pero el Señor tiene poder sobre la muerte. Aleluya. Y por lo tanto sucedió aquel milagro maravilloso. ¿Habrá algo difícil que Dios no pueda hacer por ti? ¿Habrá algo difícil que Dios no pueda hacer por tu familia? ¿Habrá algo difícil que Dios no pueda hacer por ese hijo descarriado, por esa hija descarriado, por ese matrimonio a punto de destruirse, o por esa enfermedad ya que ha sido diagnosticada y tristemente estás esperando el final? ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo cierro, hermanos, diciéndote, cuando sientas que has perdido lo único que tienes, recuerda que aún sigues siendo un hijo de Dios. Y eso es más que un carro, y eso es más que una casa, y eso es más que un empleo, y eso es más que un salario, y eso es más que todo lo que para ti pueda tener algún valor, el ser hijo de Dios. Nunca olvides que la voluntad de Dios para sus hijos es buena, agradable y perfecta. Hay un pasaje en el libro de Pablo a los Romanos, capítulo 8, que yo quiero que lo miremos por un momento. Pablo, cerrando este capítulo 8, conocido el capítulo del Espíritu, él dice: ni la muerte, ni la vida, ni los temores al presente, ni nuestra preocupación por el futuro, ni el lugar donde estemos, ya sea el más alto o el más profundo, ni los ángeles, ni los poderes del mismo infierno, nada podrá separarnos del amor de Dios que demostró nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¡Oh, gloria sea su nombre! ¿A quién vas a buscar cuando has perdido todo lo que tienes? O lo único que te quedaba. ¿En quién vas a poner tu confianza y esperanza? Yo cierro con este pensamiento final. Cuando pierdas lo único que tienes, Jesucristo tiene la mejor respuesta. Y tal vez esté con nosotros aquí visitándonos y nunca has tomado la iniciativa o has dicho: yo quiero a ese Cristo que resucitó a aquel hijo de la viuda. Yo necesito a ese Dios todopoderoso. Necesito el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma. Necesito la ayuda de ese Dios, porque parece que todo lo tengo perdido.
Si aún no has levantado tu mano en una iglesia y has dicho yo necesito a Cristo como mi Señor Salvador personal, yo te invito a que levantes tu mano en esta tarde y lo hagas. Y no te vayas de aquí. Dios bendiga la mano de esta muchacha que se alza. Gloria a Dios. Habrá alguien más. Dios bendiga la mano de este hombre y esta mujer que se levanta. Dios bendiga la mano de este otro hombre que se levanta. ¿Dónde están los diáconos? Ayúdenos. Aquí pasen acá un momento. Por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Los que han levantado sus manos. Pasen aquí un momento al altar. Un día mucha gente lo hizo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. ¿Alguien más? Hay tiempo todavía. Hay tiempo todavía. Si tú estás aquí, nunca has decidido por Cristo a darle una oportunidad a Dios. Ese Cristo poderoso es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El que resucitó al hijo de la viuda es el mismo que puede ayudarte a resolver los problemas por los que estás enfrentando. No estás sola, no estás solo. Dios quiere bendecirte con la salvación, con el perdón de tus pecados. Aún hay espacio para algunos más que quieran hacerlo. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiera venir? ¿Alguien más que quiera venir? Alza tu mano, ven acá. Bendito Dios, pasa aquí al altar. Vamos a orar por ti. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Este es un momento de crisis, hermanos, en la fe. Por favor, no te muevas. No te muevas. Ora por los que están aquí frente al altar. Ora por ellos. Vamos a orar por ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Si hay alguien más, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Pasa aquí al altar. Vamos a orar.